No tenemos ese tipo de dinero por ahí. Emily, tienes que ser realista con esto. Mi padre estaba parado en la entrada de mi apartamento, con los brazos cruzados y el rostro severo. Detrás de él, mi madre asentía, con la boca fruncida en una fina línea de desaprobación. Yo estaba allí con mi hijo de 7 años, Ethan, dormido en la habitación contigua. Su respiración era trabajosa incluso con la máquina de oxígeno funcionando. Las facturas médicas estaban esparcidas sobre la mesa de mi cocina como pruebas acusatorias de mis fracasos. $85,000. Esa era la cantidad que el especialista citó para el tratamiento experimental que podría salvar la vida de Ethan. Su rara afección cardíaca ya no respondía a los tratamientos convencionales, y el tiempo se estaba agotando. Mi nombre es Emily y tengo 31 años. Vivo en Columbus, Ohio, trabajando como maestra de ciencias en una escuela intermedia mientras crío a Ethan sola. Su padre se fue cuando a Ethan le diagnosticaron a los 3 años. No pudo soportar tener un hijo enfermo. Eso fue hace 4 años, y desde entonces había estado luchando esta batalla sola. Mis padres vivían a 20 minutos en su cómoda casa suburbana, la misma casa donde la habitación de mi hermana menor, Claire, todavía estaba conservada como un santuario. Realista, repetí, mi voz quebrándose. Mi hijo podría morir sin este tratamiento. El médico dijo que le quedan quizás 6 meses si no actuamos ahora. Mi madre se adelantó. Su mano tocó el brazo de mi padre de esa manera que hacía cuando quería suavizar su mensaje, pero no lo contradecía. Cariño, entendemos que esto es difícil, pero ya te hemos ayudado mucho a lo largo de los años. Pagamos 3 de sus cirugías. No podemos simplemente vaciar nuestras cuentas de jubilación. No les pido que las vacíen. Les pido un préstamo. Les pagaré hasta el último centavo. Conseguiré un segundo trabajo. Haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Emily, apenas te mantienes a flote tal como estás. ¿Cómo nos pagarías? Sé sensata. Hay planes de pago, opciones de financiación médica. Deberías investigar eso. Yo los había investigado. Había pasado semanas investigando todas las vías posibles. Los planes de pago tardarían demasiado. Ethan no tenía años para esperar. Las compañías de financiación médica querían tasas de interés que me enterrarían durante décadas, y la mayoría no me aprobarían de todos modos porque ya estaba ahogada en deudas médicas. He intentado todo lo demás, dije en voz baja. Ustedes son mi última esperanza. La expresión de mi madre se suavizó ligeramente, y por un momento pensé que ella podría convencer a mi padre. Pero luego él habló de nuevo, su voz firme. No podemos hacerlo, Emily. Lo siento, pero también tenemos que pensar en nuestro propio futuro. No nos estamos volviendo más jóvenes. Se fueron poco después, y yo me quedé en la ventana, viendo cómo se alejaba su coche. El peso de su negativa se posó sobre mí como una manta sofocante. Entré en la habitación de Ethan y me senté junto a su cama, escuchando el silbido constante de la máquina de oxígeno. Su pequeño pecho subía y bajaba de forma irregular. Se veía tan tranquilo durmiendo, ajeno a que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Hice llamadas al día siguiente. Me puse en contacto con todos los miembros de la familia que pude recordar. Primos lejanos, los hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofrecieron simpatía y pequeñas cantidades que no harían mella. Mi tía Teresa envió $500 con una nota diciendo que deseaba que pudiera hacer más. Agradecía cada centavo, pero estaba tratando de llenar un océano con una cucharadita. 2 semanas después, llegué a casa de un día particularmente brutal en la escuela y encontré a Ethan luchando por respirar. Sus labios tenían un tinte azul que me hizo sentir un pánico extremo. Llamé a la ambulancia y lo llevaron rápidamente al hospital. El médico lo estabilizó, pero el cardiólogo me apartó con una expresión sombría. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que anticipamos, dijo el doctor Morrison. Sin ese tratamiento que discutimos, diría que tiene 3 meses como máximo, quizás menos. Asentí con la cabeza entumecida, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. A mi bebé le quedaban 3 meses a menos que pudiera encontrar $85,000. Esa noche comencé una campaña de crowdfunding, volcando mi corazón en la descripción, compartiendo fotos de la brillante sonrisa de Ethan de antes de que se enfermara tanto. Amigos la compartieron, maestros de mi escuela donaron, incluso algunos padres de mis estudiantes contribuyeron. Pero después de 2 semanas, solo había recaudado $12,000. Ni siquiera era suficiente. Luego llegó la llamada telefónica de Claire. La voz de mi hermana estaba sin aliento de emoción. Emily, tengo la noticia más asombrosa. Jeffrey me propuso matrimonio. Nos vamos a casar. Traté de mostrar entusiasmo a pesar de la pesadez en mi pecho. Eso es maravilloso, Claire. Felicidades. Lo sé, ¿verdad? Y mamá y papá están siendo increíblemente generosos. Están pagando toda la boda. ¿Lo puedes creer? Dijeron que podemos tener lo que queramos, sin límites de presupuesto. Jeffrey y yo estamos pensando en una boda de destino. Quizás Italia o el sur de Francia.
Oh, Emily, va a ser absolutamente perfecta. Mi mano apretó el teléfono. ¿Sin límites de presupuesto? Ninguno. Papá dijo que este es el día especial de su hijita y nada es demasiado bueno. Nos reuniremos con los organizadores de bodas la próxima semana. La boda no será hasta dentro de un año, pero queremos empezar a planificar ahora para asegurarnos de conseguir exactamente lo que queremos. Me quedé allí en mi pequeño apartamento, con las facturas médicas apiladas en cada superficie, mi hijo luchando por cada aliento en la habitación de al lado, y escuché a mi hermana hablar efusivamente sobre su presupuesto de boda ilimitado. Algo frío y duro se formó en mi pecho. Una semilla de comprensión que echaría raíces y crecería en los meses por venir. Los meses que siguieron fueron un borrón de visitas al hospital y una creciente desesperación. Maxificé todas las tarjetas de crédito que poseía. Saqué préstamos personales a tasas de interés predatorias y vendí todo lo de valor que tenía. El anillo de mi abuela, lo único de mi madre que me habían dado, fue a una casa de empeño por $800. Mi coche fue reemplazado por un sedán de 15 años que apenas funcionaba. Me mudé de mi apartamento de una habitación a un estudio para ahorrar en alquiler. A pesar de todo, los planes de boda de Claire progresaron como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada interacción de alguna manera volvía a la boda. Mis padres estaban obsesionados con ella, asistiendo a degustaciones en restaurantes de 5 estrellas, recorriendo lugares en la Toscana a través de videollamada, discutiendo arreglos florales que costaban más que mi salario mensual. Traté de estar feliz por Claire, de verdad. Era mi hermana pequeña y hubo un tiempo en que éramos cercanas. Pero esa cercanía se había desvanecido a lo largo de los años, a medida que quedó claro que nuestros padres nos veían muy diferente. Claire era la niña de oro, la que hacía todo bien. Se graduó de la universidad con honores, consiguió un trabajo prestigioso en una firma de marketing, salía con el tipo correcto de hombres de buenas familias. Yo era la que quedó embarazada a los 23 años de un hombre que resultó ser un inútil, que eligió la enseñanza en lugar de una carrera más lucrativa, que ni siquiera podía mantener a su hijo sano. Una tarde de julio mi madre me llamó. Emily, cariño, tenemos que hablar de la boda. ¿De qué se trata? Yo estaba exhausta. Acababa de terminar un periodo de escuela de verano y pasé 3 horas en el hospital con Ethan. Bueno, Claire quiere que seas dama de honor, por supuesto. Pero los vestidos costarán alrededor de 300 y necesitamos que pidas el tuyo pronto. 300, hice los cálculos en mi cabeza. Eso era casi suficiente para 2 semanas de las medicinas de Ethan. No sé si puedo permitirme eso ahora mismo. Hubo una pausa. Emily, esta es la boda de tu hermana. Lo sé, pero las cosas están muy difíciles. Los gastos médicos de Ethan. Siempre estás hablando de los gastos médicos de Ethan. Mi madre interrumpió, su voz adquiriendo un tono brusco. Entiendo que está enfermo, pero la vida continúa para el resto de nosotros. Este es el día especial de Claire. Cerré los ojos. ¿Puedo pensarlo? La fecha límite para hacer el pedido es la próxima semana. Claire tiene mucha ilusión en que estés en la fiesta de bodas. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi apartamento estudio y lloré. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi familia se había vuelto tan ciega a lo que estaba sucediendo? Mi hijo se estaba muriendo, y ellos estaban preocupados por los vestidos de las damas de honor y los planos de asientos. La condición de Ethan siguió empeorando. El tratamiento experimental ya no era una opción. Habíamos perdido la oportunidad. Los médicos pasaron a cuidados paliativos, centrándose en mantenerlo cómodo. Cada día veía a mi hijo desvanecerse un poco más, su espíritu brillante atenuándose junto con su fuerza física. Dejó de preguntar cuándo podría volver a la escuela. Dejó de hablar de querer ser científico cuando creciera. Él sabía, de la manera en que los niños lo saben, que se le acababa el tiempo. Pedí una licencia sin goce de sueldo para estar con él. Mi director fue comprensivo, pero era una licencia sin sueldo, lo que significaba que mi ya precaria situación financiera se volvió catastrófica. Solicité todos los programas de asistencia, todas las subvenciones, todas las organizaciones benéficas que pude encontrar. La mayoría tenían listas de espera de meses o criterios que no cumplía. En septiembre, 5 meses después de que mis padres se negaran a ayudar, tuvo lugar la despedida de soltera de Claire. Mi madre me llamó para contarme todo al respecto. Habían alquilado una villa en el Valle de Napa para el fin de semana. 12 de las amigas más cercanas de Claire, todos los gastos pagados por nuestros padres. Degustaciones de vino, tratamientos de spa, un chef privado. Fue absolutamente mágico, se entusiasmó mi madre. Claire estaba tan feliz. Deberías haber visto su cara. ¿Cuánto costó? Pregunté, incapaz de contenerme. Oh, no sé exactamente. Tu padre se encargó de todo eso. Quizás 10,000. Pero valió la pena cada centavo ver a Claire tan feliz. $10,000. Más de una décima parte de lo que podría haber salvado a Ethan gastado en un solo fin de semana. Sentí que algo dentro de mí se rompía.
una base de lealtad familiar a la que me había aferrado a pesar de todo. Eso suena maravilloso, dije secamente. Sabes, Emily, desearía que trataras de entusiasmarte más con esta boda. Claire siente que no la estás apoyando realmente. Me reí, un sonido áspero que incluso me sobresaltó. Claire siente que no la estoy apoyando. Sí, lo hace. Ha notado que has estado distante. Y aún no has confirmado si serás dama de honor. No puedo pagar el vestido, mamá. Ya te lo dije. Bueno, quizás si administrases mejor tu dinero, no estarías siempre en esta posición. Las palabras quedaron en el aire como veneno. ¿Administrar mejor mi dinero? Como si hubiera estado gastando frívolamente en lugar de luchar por mantener vivo a mi hijo. Como si el aplastante peso de la deuda médica fuera una especie de fracaso personal, en lugar del resultado de un sistema de atención médica roto, y una familia que eligió fiestas elegantes en lugar de la vida de su nieto. Tengo que irme, dije. Ethan me necesita. Claro que sí, respondió mi madre, y escuché el juicio implícito en su tono. Sabes, Emily, quizás si no estuvieras tan concentrada en los problemas de Ethan todo el tiempo, podrías disfrutar más de la vida. Claire logra equilibrar todo también. Colgué sin despedirme. Octubre trajo una ola de frío que pareció calarse hasta mis huesos. Ethan entraba y salía del hospital, su pequeño cuerpo luchando una batalla que no podía ganar. El médico hablaba en voz baja de semanas, no de meses. Pasé cada momento que pude junto a su cama, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias sobre cómo podría ser el cielo, tomándole la mano a través del dolor. Mis padres me visitaban ocasionalmente, usualmente de camino a alguna cita relacionada con la boda o de regreso. Se quedaban 20 minutos. Le daban palmaditas incómodas a la mano de Ethan y se iban con expresiones de alivio. Era difícil ver su incomodidad alrededor de su nieto moribundo. Difícil ver lo ansiosos que estaban por escapar de vuelta al mundo más feliz de los preparativos de la boda. Claire vino una vez. Se paró en la puerta de la habitación del hospital de Ethan, perfectamente vestida con ropa de diseñador, que probablemente costaba más que mi alquiler, y apenas aguantó 5 minutos antes de afirmar que tenía que irse a una prueba de vestido. ¿Está tan delgado?, me susurró en el pasillo como si fuera una novedad, como si yo no hubiera visto a mi hijo consumirse día tras día. Sí, dije simplemente. Debe ser tan difícil para ti. Me tocó el brazo en un gesto que podría haber sido de consuelo, pero se sintió teatral. Pero eres tan fuerte, Emily. Siempre has sido fuerte. Había escuchado esa palabra tantas veces en el último año, generalmente de personas que se sentían aliviadas de no tener que ser lo suficientemente fuertes para manejar esto solas. Lo suficientemente fuertes como para no necesitar ayuda. Lo suficientemente fuertes como para ver a tu hijo morir mientras tu familia gastaba una fortuna en una fiesta. La boda es en 3 semanas, continuó Claire. Realmente espero que reconsideres ser dama de honor. Significará mucho para mí y podría ser bueno para ti. ¿Sabes? Una oportunidad para celebrar algo feliz, para tomar un descanso de todo esto. Un descanso como si pudiera tomarme unas vacaciones de la muerte de mi hijo. Como si pudiera ponerme una sonrisa y un vestido carísimo y fingir que todo estaba bien mientras Ethan luchaba por cada aliento. ¿Lo pensaré? Mentí porque era más fácil que explicar cómo me hacían sentir sus palabras. Las invitaciones de boda habían llegado a mi apartamento 2 meses antes. Cartulina gruesa con relieve dorado. La suite de invitación por sí sola probablemente costó $50 por invitado. Hacía las cuentas automáticamente ahora, convirtiendo todo en tratamientos médicos que no podíamos pagar. Las invitaciones podrían haber sido un mes de fisioterapia. El depósito del lugar podría haber sido un año de medicamentos. Más tarde supe que el costo final de la boda de Claire fue de $230,000. $230,000. Música. El número resonaba en mi cabeza como un grito. Habían gastado casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Ethan en un solo día de celebración. Solo el lugar costó $80,000. Aproximadamente lo que yo había rogado. Las flores fueron $15,000. La comida fue $40,000. El vestido fue $12,000. Supe estos números gradualmente a través de conversaciones escuchadas y las menciones casuales de mi madre. Ella no tenía idea de lo que cada cifra me hacía, cómo cada cantidad de dinero se sentía como una puñalada. O tal vez sí lo sabía y simplemente no le importaba. 2 semanas antes de la boda, Ethan tuvo un día particularmente malo. Su corazón estaba fallando, los monitores gritaban sus advertencias, las enfermeras corrían. Me quedé junto a su cama, apretando su pequeña mano, y observé al equipo médico luchar para estabilizarlo. Lo lograron, pero el doctor Morrison me apartó después. Emily, no le queda mucho tiempo. Días, quizás una semana. Creo que deberías considerar llamar a la familia, a cualquiera que quiera despedirse. Llamé a mis padres. Mi padre contestó sonando distraído. Emily, estamos en medio de los preparativos de la cena de ensayo. ¿Puede esperar? Ethan se está muriendo, dije, mi voz hueca. El médico dice días como máximo. Hubo una pausa entonces. Oh,
Oh, Emily, lo siento mucho. ¿Necesitas que vayamos? ¿Necesito que vengan? Mi hijo, su nieto, se estaba muriendo y me preguntaba si necesitaba que vinieran. Sí, dije, creo que Ethan querría verlos. Por supuesto, intentaremos pasar mañana. Tenemos el recorrido final del lugar por la tarde, pero quizás por la mañana. Vinieron al día siguiente, llegando a las 10:00 am, con tazas de Starbucks en las manos. Se quedaron 15 minutos. Ethan apenas estaba consciente. Su respiración era trabajosa, incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre lloró un poco, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente costaba más que el desayuno de Ethan. Mi padre se quedó rígido junto a la puerta, consultando su reloj 2 veces. «Tenemos que irnos», dijo finalmente mi padre. «El florista nos espera a las 11:00». «¿El florista?», repetí con entumecimiento, «para los centros de mesa». Es importante que lo hagamos bien. No hay tiempo para errores tan cerca de la boda. Parecía ajeno a la ironía de sus palabras. De pie en una habitación donde el error definitivo, elegir flores en lugar de familia, estaba a punto de reclamar a su víctima final. Se fueron con promesas de volver pronto. Promesas que sabía que no cumplirían. Claire nunca vino a despedirse de su sobrino. Estaba demasiado ocupada con las emergencias de última hora de la boda, como el hecho de que el cuarteto de cuerda que había contratado tenía un violonchelista que se había enfermado y había sido reemplazado. Esto era aparentemente una crisis que merecía múltiples llamadas telefónicas frenéticas. Ethan murió un martes por la mañana, 3 días antes de la boda de Claire. Se deslizó silenciosamente mientras dormía, con su pequeña mano en la mía. La enfermera que lo declaró muerto lloró más que mis padres cuando los llamé para decirles. Las primeras palabras de mi madre después de que le dije que Ethan se había ido. «Oh, no. Oh, Emily. No. Qué mal momento». Mal momento. Porque el funeral interferiría con los preparativos de la boda. Ese fue el momento en que algo fundamental cambió dentro de mí. El dolor era abrumador, pero debajo sentí que algo más crecía. Una comprensión fría y paciente. Habían tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. El funeral fue programado para el viernes, 2 días antes de la boda de Claire el domingo. No les pedí a mis padres que cambiaran la fecha de la boda. No le pedí a Claire que la pospusiera. Sabía cuál sería la respuesta, y no tenía la energía para escucharlos explicar por qué su fiesta era más importante que el entierro de mi hijo. Lo que no esperaba era que me pidieran que cambiara el funeral. Mi madre llamó el miércoles por la noche. «Emily, cariño, necesitamos hablar sobre los arreglos del funeral». Estaba sentada en la habitación de Ethan, rodeada de sus cosas, su póster favorito de dinosaurios, su colección de rocas que había encontrado en el parque, el kit de ciencia que le había comprado la Navidad pasada, y que había estado demasiado enfermo para usar. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el viernes es realmente difícil para nosotros. Tenemos el ensayo de la boda esa tarde y la cena de ensayo por la noche. Todo está programado, los depósitos pagados. ¿Podrías posiblemente trasladar el funeral al jueves, o quizás la próxima semana? Me quedé mirando la pared, incapaz de procesar lo que escuchaba. ¿Quieres que cambie el funeral de mi hijo porque choca con el ensayo de la boda? No es solo el ensayo, Emily. Es todo el horario. Tenemos invitados de fuera de la ciudad que llegan. La familia de Jeffrey vuela desde Atlanta. Tu padre va a dar un brindis en la cena. No podemos perdérnoslo. Ethan es tu nieto y estaremos allí para honrarlo. Por supuesto que sí. Pero el jueves funcionaría mucho mejor para todos. La funeraria debería poder adaptarse al cambio. Todos. Mi voz salió plana. Sin emoción. Estaba más allá de la ira, más allá del dolor. Había entrado en un nuevo territorio donde sentir cualquier cosa parecía imposible. Sería más conveniente para todos si enterráramos a mi hijo de 8 años un día antes para que no se pierdan la hora del cóctel. No seas dramática, Emily. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Estamos tratando de apoyarte a ti y a Claire. ¿Por qué no puedes ser más flexible? ¿Sabes lo importante que es esta boda para tu hermana? Colgué. No confiaba en mí misma para decir nada más. El funeral se mantuvo programado para el viernes. Lo organicé yo misma. Lo pagué con dinero que le pedí prestado a mi director, quien me había apoyado más en el último año que mis propios padres. Fue un servicio pequeño, solo 20 personas. Mi tía Teresa vino, algunos maestros de la escuela, algunos padres de los antiguos compañeros de clase de Ethan. Mis padres llegaron 45 minutos tarde, vestidos con ropa claramente elegida para las festividades de la boda que seguirían. Se quedaron para el servicio, pero se fueron inmediatamente después, saltándose la pequeña recepción que había organizado en mi apartamento. «Realmente tenemos que irnos», dijo mi madre, besando mi mejilla con labios que apenas hicieron contacto. «Claire está en crisis por la distribución de los asientos, pero fue un servicio encantador, Emily, muy de buen gusto». «¿De buen gusto?» El funeral de mi hijo fue de buen gusto. Los vi irse. Los vi alejarse hacia sus importantes citas y emergencias críticas, y sentí que algo dentro de mí se volvió piedra. El dolor seguía ahí, aplastante y absoluto.
pero ahora estaba contenido, encerrado tras una pared de hielo frío. Claridad. El sábado lo pasé sola en mi apartamento, rodeada de tarjetas de pésame y facturas médicas. La campaña de crowdfunding que había recaudado $12,000 había sido cerrada. El dinero se había agotado hace meses en tratamientos que solo retrasaron lo inevitable. Debía $73,000 en deudas médicas. Había agotado tarjetas de crédito por un total de otros $25,000 y mi alquiler tenía 2 meses de atraso. La muerte de Ethan no había terminado mi pesadilla financiera. Solo la había vuelto inútil. Mi teléfono vibró con mensajes de parientes lejanos y amigos, preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. No respondí. Lo que necesitaba era imposible. Necesitaba a mi hijo de vuelta. Necesitaba que mis padres hubieran sido personas diferentes. Necesitaba despertar y descubrir que el año pasado había sido una pesadilla. El domingo por la mañana, día de la boda de Claire, me desperté al amanecer. No había planeado pensar en ello. No había querido reconocer que estaba sucediendo. Pero mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi madre. Desearía que estuvieras aquí para compartir este día especial. Claire se ve absolutamente impresionante. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Ojalá estuvieras aquí. Como si simplemente hubiera elegido no asistir. Como si me lo estuviera perdiendo por un conflicto de horarios en lugar de porque había enterrado a mi hijo 2 días antes. Me vestí y salí a caminar. Columbus era hermoso a finales de octubre. Las hojas se volvían doradas y rojas. A Ethan le encantaba el otoño. Habíamos planeado ir al huerto de calabazas este año, solo una cosa más que nunca sucedería. Mi teléfono siguió vibrando durante todo el día, fotos de la boda. Mi madre me había agregado a algún tipo de chat grupal con la familia extendida. Observé cómo se cargaban las imágenes una por una. El lugar en la Toscana fotografiado a la hora dorada. Claire con su vestido de diseñador. Un vestido que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Los arreglos florales elaborados y excesivos. El pastel de 5 pisos. La torre de champán. El cuarteto de cuerda tocando en una terraza con vistas a las colinas de viñedos. $230,000 de celebración, mientras el cuerpo de mi hijo yacía en un cementerio donde ni siquiera podía permitirme una lápida adecuada todavía. Yo desplacé las fotos con una extraña sensación de desapego. Todos parecían tan felices. Mi padre con su smoking, radiante de orgullo. Mi madre, elegante con su vestido de madre de la novia que probablemente costó $3,000. Claire y su nuevo esposo. Caras resplandecientes de alegría y posibilidades. Miembros de la familia extendida a quienes había llamado rogando ayuda, ahora vestidos con sus mejores galas, celebrando con champán que costaba más por botella de lo que donaron al fondo de tratamiento de Ethan. Una foto mostraba a mis padres bailando, la cabeza de la madre echada hacia atrás en risas. La leyenda decía, el mejor día de la historia. Tan bendecidos. Dejé el teléfono y fui al baño. Me miré en el espejo. Había perdido 15 libras el mes pasado y mis ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras. Parecía haber envejecido 10 años. Parecía alguien que había visto morir a su hijo mientras su familia celebraba una fiesta. Esa noche, sola en mi estudio, me hice una promesa. Esto no había terminado. Ellos pensaron que podrían desechar la vida de Ethan, desecharme a mí, y seguir con sus felices celebraciones sin consecuencias. Pensaron que su dinero, su posición social y sus prioridades egocéntricas podrían aislarlos de la rendición de cuentas. Se equivocaron. Todavía no sabía cómo, pero les haría entender lo que habían hecho. Les haría sentir una fracción de lo que yo había sentido. No venganza exactamente. Justicia, un ajuste de cuentas. Saqué un cuaderno y empecé a escribirlo todo. Cada conversación, cada negativa, cada cantidad de dinero. Documenté el cronograma de cuándo pedí ayuda, cuándo se negaron, cuándo comenzó la planificación de la boda de Claire, cuándo murió Ethan. Escribí quién había estado en el funeral, quién no. Anoté cada gasto que mi madre había mencionado para la boda. No estaba segura de qué haría con esta información, pero sabía que la necesitaba. Evidencia, prueba, un registro de todo lo que le habían quitado a Ethan. De mí. Mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de texto de mi madre. De regreso a casa de Italia. Agotada pero tan feliz. El primer baile de Claire y Jeffrey fue mágico. Te enviaré el video. Respondí. Me alegro de que la pasaras bien. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente. Pasaremos la semana que viene a verte. Estoy segura de que ya te sientes mejor. Sentirme mejor. Como si el dolor funcionara con un horario. Como si una semana después de la muerte de tu hijo, se esperara que te hubieras recuperado y estuvieras lista para escuchar lo mágica que fue la fiesta de otra persona. No respondí. Las semanas después de la boda transcurrieron en una neblina gris. Regresé al trabajo, moviéndome por mis días como un fantasma. Mis estudiantes fueron amables, más suaves conmigo de lo que nunca habían sido.
La administración me había concedido una licencia por duelo prolongada, pero la había rechazado. Necesitaba la estructura. Necesitaba algo que llenara las horas que solían consumirse en citas médicas, horarios de medicación y esperanza. Mis padres llamaban ocasionalmente, breves revisiones que se sentían más como obligaciones que como preocupación genuina. ¿Cómo te mantienes?, preguntaban y luego llenaban el silencio con novedades sobre la luna de miel de Claire, sobre proyectos de remodelación que estaban planeando, sobre planes de vacaciones. Nunca mencionaron a Ethan. Era como si nunca hubiera existido, como si reconocer su ausencia pudiera estropear su buen humor. Claire envió un solo mensaje de texto. Lo siento por todo. Espero que podamos superar esto. Superar esto. Superar el ver morir a mi hijo. Superar el ser abandonada por mi familia. Superar el hecho de que ella había tenido una boda de 4 millones, mientras mi hijo se asfixiaba hasta la muerte, porque no pudimos pagar el tratamiento. Tampoco respondí a eso. En diciembre, 2 meses después de la muerte de Ethan, mis padres me invitaron a la cena de Navidad. Casi me negué, pero la curiosidad me pudo. Quería verlos, entender cómo vivían con lo que habían hecho. Su casa estaba decorada como algo sacado de una revista, un árbol de 12 pies, decorado profesionalmente, guirnaldas y luces en cada superficie. El olor a catering caro llenaba el aire. Claire y Jeffrey ya estaban allí cuando llegué, con aspecto bronceado y relajado de su luna de miel en Bali. Emily. Mi madre me abrazó, su perfume abrumador. Me alegro mucho de que vinieras. Te extrañábamos. Permanecí rígida en su abrazo. Gracias por invitarme. La cena fue elaborada. Costilla, colas de langosta, guarniciones que no podía nombrar. Vino que mi padre anunció con orgullo que costaba $200 la botella. Todos hablaban y reían, compartiendo historias de la boda, de la luna de miel, de sus cómodas vidas. Me senté en silencio, empujando la comida por mi plato. Emily, ¿estás tan callada?, dijo Claire con esa voz preocupada que no le llegaba a los ojos. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Sabes, Jeffrey y yo estábamos pensando? Quizás deberías considerar mudarte a otro lugar. Un nuevo comienzo podría ayudarte a sanar. Columbus tiene demasiados recuerdos tristes ahora. La miré a esta mujer que era mi hermana solo de nombre. ¿A dónde iría? No lo sé. A un lugar más barato quizás. Sé que estás pasando apuros económicos. La compañía de Jeffrey tiene una oficina en Kansas City. El costo de vida es mucho más bajo allí. Podríamos ayudarte a encontrar algo. Ayúdame a mudarme. Eliminar el incómodo recordatorio de sus elecciones. Lo pensaré, dije. Otra mentira. Mi padre se aclaró la garganta. Emily, tu madre y yo hemos estado discutiendo tu situación. Creemos que debes considerar la bancarrota. Es lo responsable dadas tus deudas. Bancarrota por tus facturas médicas. Nunca las pagarás con un salario de maestra. Mejor es empezar de cero y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si Ethan fuera un error que corregir. Un error financiero que cancelar. Podríamos ayudarte a encontrar un buen abogado de bancarrota, añadió mi madre. Tu padre conoce a varios. Dejé el tenedor con cuidado. ¿Sabes qué habría ayudado? $85,000 hace 15 meses. La mesa se quedó en silencio. Claire miró a Jeffrey incómoda. La sonrisa de mi madre se congeló. Emily, dijo mi padre, su voz con una advertencia. Ya hemos hablado de esto. ¿Lo hemos hecho? Porque no recuerdo que lo hayamos discutido. Tú dijiste no, y eso fue todo. Tomamos una decisión difícil basándonos en nuestra situación financiera. ¿Tu situación financiera? Hice un gesto alrededor de la habitación. Esto no parece dificultad financiera. La boda de $230,000 no sugiere dificultad financiera. La cara de Claire se sonrojó. Eso no es justo, ¿no lo es? Me levanté, mi silla raspando el caro suelo de madera. Gastaste casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Ethan en un solo día. Una fiesta. Flores y pastel y un vestido que usarás una vez. Emily, ya es suficiente, dijo mi padre, levantándose también. Su rostro estaba rojo, enojado. Tomamos la decisión que creímos correcta. No nos vamos a disculpar por apoyar la felicidad de tu hermana y la vida de Ethan. ¿Qué hay de apoyar eso? Estaba enfermo, dijo mi madre con la voz temblorosa. El médico dijo que no había garantía de que el tratamiento funcionara. No íbamos a tirar dinero en algo que podría ni siquiera ayudar. Pero tirarías el doble en recuerdos de fiesta y centros de mesa que acabaron en la basura al día siguiente. Sal de aquí, dijo mi padre. Si vas a ser irrespetuosa, puedes irte. Cogí mi abrigo. No te preocupes, me voy. Estás amargada porque tu vida no salió como querías. Claire me llamó. No es nuestra culpa que hayas tomado malas decisiones. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. Todos estaban de pie, un frente unido contra mí, mis padres, mi hermana, su marido. Todos ellos cómodos, seguros, justos en sus posiciones. Malas decisiones, repetí, como confiar en la familia, como creer que la sangre significaba algo, como pensar que elegirían a su nieto por encima de una fiesta.
Salí a la fría noche de diciembre y subí a mi coche destartalado. Me quedé allí un momento, observando por la ventana cómo volvían a sentarse a su caracena, probablemente ya descartándome como dramática, inestable, desagradecida. Esa fue la última vez que hablé con cualquiera de ellos durante 4 años. La vida continuó porque es lo que hace. Me declaré en bancarrota como había sugerido mi padre, eliminando la mayor parte de mi deuda médica, pero destruyendo mi crédito para los años venideros. Me mudé a un apartamento más barato en un barrio peor. Acepté trabajos de tutoría por las noches y en verano para llegar a fin de mes. Existía pero no vivía. También planeé. No podía tocarlos todavía. Estaba demasiado impotente, demasiado rota, demasiado consumida por el dolor y la supervivencia. Pero fui paciente. Observé desde la distancia, siguiendo sus vidas a través de cuentas de redes sociales que no se daban cuenta de que aún podía ver. Lo documenté todo, agregando a mis cuadernos. Esperé. Claire quedó embarazada 1 año después de su boda. Mi madre publicaba actualizaciones constantes sobre el embarazo, el baby shower, los preparativos de la guardería. La bebé, una niña llamada Sofía, llegó sana y perfecta. Las fotos mostraban a mis padres sonriendo, sosteniendo a su primera nieta como si Ethan nunca hubiera existido, como si Sofía fuera su primera y única. Vi un comentario en la publicación de Facebook de mi madre de una prima lejana. Tu primera nieta. ¡Qué emocionante! La respuesta de mi madre, sí, estamos eufóricos. Ni una corrección, ni siquiera un reconocimiento de que otro nieto había existido, había muerto, había importado. Ethan había sido borrado de la narrativa familiar. Tomé una captura de pantalla y la agregué a mi colección. 2 años después de la muerte de Ethan, volví a la escuela. Clases en línea por la noche, trabajando para obtener una maestría en administración educativa. Fui ascendida a subdirectora después de 3 años. El aumento de salario fue modesto, pero fue un progreso. Estaba construyendo algo lenta y deliberadamente. También comencé a ahorrar dinero. Cada dólar extra iba a una cuenta separada, una que nunca tocaba. No sabía para qué estaba ahorrando exactamente, pero sabía que eventualmente necesitaría recursos. El poder requería capital. Durante esos años, mis padres intentaron comunicarse ocasionalmente, tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, regalos de Navidad enviados por correo, generalmente tarjetas de regalo para tiendas donde no compraba. Mi padre llamó una vez para decirme que habían creado un pequeño fondo universitario para Sofía y se preguntó si quería contribuir. Le colgué. Claire envió un anuncio de nacimiento cuando tuvo a su segundo hijo, un niño llamado Jackson. La tarjeta mostraba una foto profesional de su familia perfecta, ropa cara y sonrisas genuinas. En la parte de atrás alguien había escrito: «Espero que te vaya bien», como una ocurrencia tardía. Guardé cada tarjeta, cada anuncio, cada descarte casual. Evidencia. 4 años después de la muerte de Ethan, era directora de una escuela intermedia exitosa, ganando lo suficiente para vivir cómodamente. Aunque seguía manteniendo un estilo de vida modesto, me había reconstruido de la nada. Había creado una vida con propósito y significado, incluso sin la persona que le había dado ambos. También había seguido las actividades de mi familia. El esposo de Claire, Jeffrey, había sido ascendido a vicepresidente en su empresa. Habían comprado una casa más grande en un barrio exclusivo. Mis padres habían empezado a jugar al golf, uniéndose a un club de campo caro. Viajaban con frecuencia, publicando fotos de playas y ciudades europeas. La vida era buena para ellos, mejor que buena. Entonces, a principios de primavera, algo cambió. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía. El asunto decía: «Asunto familiar importante». Estuve a punto de eliminarlo como spam, pero algo me hizo abrirlo. «Emily, soy tu tía Teresa. Me pongo en contacto porque pensé que deberías saber que tu padre perdió su trabajo hace 3 meses. Ha estado tratando de mantenerlo en secreto, pero la situación es grave. Toda su cuenta de jubilación estaba invertida en acciones de su empresa, que colapsaron cuando la empresa quebró. Tus padres han perdido casi todo. Se enfrentan a la ejecución hipotecaria de su casa. Sé que tú y ellos no son cercanos, pero pensé que querrías saberlo. Tu padre es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero la necesitan. Por favor, llámame si puedes. Con cariño, Teresa». Leí el correo electrónico 3 veces. Luego fui a mi computadora y comencé a buscar. No tardé mucho en encontrar los artículos de noticias. La compañía para la que había trabajado mi padre, una firma manufacturera regional, había sido atrapada en un escándalo masivo de fraude. El CEO enfrentaba cargos federales. La compañía se había declarado en bancarrota y miles de empleados habían perdido sus empleos y sus ahorros para la jubilación. El nombre de mi padre apareció en varios artículos como uno de los ejecutivos senior que lo había perdido todo. Me senté y miré la pantalla. Después de todos estos años, después de construir su cómoda vida sobre la tumba de la memoria de mi hijo, lo habían perdido todo. Karma, algunos lo llamarían. Justicia, otros dirían. No tenía un nombre para lo que sentía. No era satisfacción exactamente.
Era más como reconocimiento. El universo había cambiado y de repente ya no era impotente. Mi teléfono sonó una semana después. El número de mi madre. Lo miré, observándolo sonar, luego pasar al buzón de voz. Volvió a llamar al día siguiente y al día siguiente. Nunca respondí. Luego tocaron a mi puerta una tarde de mayo. Miré por la mirilla y vi a mi padre parado allí. Parecía más viejo de lo que recordaba, más canoso, más delgado, disminuido. Abrí la puerta pero dejé la cadena puesta. Sí, Emily. Su voz se quebró al decir mi nombre. Por favor, necesitamos hablar. ¿De qué? ¿Puedo entrar? No. Él se encogió. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Necesitamos ayuda. ¿Ayuda? Repetí, la palabra con un sabor extraño en mi boca. Perdí mi trabajo. Probablemente lo escuchaste. Estamos en serios problemas financieros. La casa está embargada. El seguro médico de tu madre se agotó y tiene algunos problemas de salud que deben ser atendidos. Estamos pidiendo ayuda a nuestras hijas. Claire y Jeffrey están haciendo lo que pueden, pero tienen su propia familia que mantener. Pensamos que quizás podrías contribuir con algo, incluso una pequeña cantidad. Un préstamo quizás que pudieras devolver cuando tu situación mejore. Lo miré a través del hueco en la puerta. ¿Cuando mi situación mejore? Sé que ahora te va mejor. Vi en línea que eres directora. Eso debe pagar bien. No te lo pediríamos si no estuviéramos desesperados. ¿Desesperados? Dije suavemente. Eso es interesante. Recuerdo haber estado desesperada una vez. Su rostro se coloreó. Emily, por favor. Este no es el momento de remover el pasado. ¿No lo es? Sonreí y no era una expresión amable. Me estás pidiendo dinero porque te enfrentas a la ruina financiera. Eso suena familiar. Esto es diferente. ¿Cómo? Somos tus padres y Ethan era tu nieto. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. ¿Cuánto necesitas? Finalmente pregunté. La esperanza brilló en sus ojos. Debemos unos 90,000 por la casa. Si pudiéramos conseguir esa cantidad, podríamos quedárnosla, pero cualquier cosa ayudaría. Incluso 20 o 30,000 nos darían tiempo para resolver algo. $90,000. Más de lo que podría haber salvado a Ethan. Sentí algo frío y definitivo instalarse en mi pecho. Lo pensaré, dije, y le cerré la puerta en la cara. Detrás de la puerta cerrada me apoyé en la pared y sonreí. Finalmente, después de 4 años de espera, de planificación, de reconstruirme de la nada, la oportunidad que había estado esperando había llegado. Ahora venía el ajuste de cuentas. No contacté a mis padres durante 2 semanas. Los dejé esperar. Los dejé preguntarse. Los dejé sentir la ansiedad de la incertidumbre. Cada día que pasaba, su situación se volvía más grave. Sabía esto porque había comenzado a revisar los listados públicos de ejecuciones hipotecarias. Su casa, la casa en la que había crecido, estaba programada para subasta en 45 días. Durante esas 2 semanas, mi madre llamó 17 veces. Mi padre llamó 9. Claire envió 3 largos mensajes de texto explicando cómo nuestros padres siempre habían hecho lo mejor, cómo eran buenas personas que habían cometido algunos errores, cómo se suponía que la familia debía perdonar y ayudarse mutuamente. La ironía aparentemente se le escapó. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, investigué. Revisé su situación financiera tan a fondo como pude desde afuera. La casa valía unos 320,000 y debían 90,000. Tenían capital, pero no lo suficiente como para empezar de nuevo en un lugar agradable. Tendrían que mudarse a un apartamento modesto, quizás en una zona menos deseable. Tendrían que aprender a vivir de la seguridad social y de lo que mi padre pudiera conseguir con un nuevo trabajo, si alguien contratara a un ejecutivo de 63 años en desgracia. Sería difícil para ellos, humillante, un cambio completo de la vida cómoda que habían construido. Pero sobrevivirían. Esa era la diferencia entre su situación y lo que Ethan había enfrentado. Ellos no iban a morir, solo iban a estar incómodos. Al 15º día, finalmente volví a llamar a mi padre. Emily. Sonaba sin aliento, desesperado. Gracias a Dios. Estaba tan preocupado de que no llamaras. He estado pensando en tu petición, y pude escuchar la esperanza en su voz, patética y desnuda. Quiero reunirme con todos ustedes. Tú, mamá y Claire. Necesitamos tener una conversación. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Podemos ir nosotros o podemos reunirnos en un lugar neutral. Lo que prefieras. Mi apartamento sábado a las 2 p.m. estaremos allí. Gracias, Emily. No sabes lo que esto significa para nosotros. Colgué sin responder. El sábado amaneció frío y gris. Clima apropiado para lo que había planeado. Había pasado la mañana preparándome, colocando sillas en mi pequeña sala de estar, dejando una carpeta sobre la mesa de café. Había impreso documentos, los había organizado cronológicamente. Todo estaba listo. Llegaron exactamente a las 2 p.m., los 3. Mi padre se veía peor de lo que se había visto en mi puerta. Su traje colgaba holgado en un cuerpo que había perdido peso. Mi madre parecía haber envejecido una década.
su cabello más gris de lo que recordaba, su rostro surcado de preocupación. Claire parecía incómoda, vestida demasiado formalmente para mi destartalado apartamento, apretando su bolso de diseñador como un escudo. «Emily», dijo mi madre, moviéndose como para abrazarme. Di un paso atrás. «Siéntense». Se acomodaron en mi sofá de segunda mano, sentados muy juntos como niños llamados ante un director, lo que supuse que eran. Yo permanecí de pie. «Me pediste $90,000. Sabemos que es mucho», comenzó mi padre. «Pero estamos preparados para ofrecer garantía para firmar un acuerdo de préstamo formal. Te pagaríamos con intereses». «¿Cómo?», pregunté secamente. «No tienes ingresos». «Mamá no trabaja». «¿Con qué me pagarías?» «Estoy buscando trabajo. Algo saldrá a los 63. Con tu reputación ligada a un escándalo de fraude», él se encogió. «Eso no fue mi culpa. No tenía idea de lo que hacía el CEO. La ignorancia no es inocencia. Eras un ejecutivo senior. Deberías haberlo sabido». Cogí la carpeta de la mesa de café. «Pero no estamos aquí para discutir tus fracasos profesionales. Estamos aquí para discutir tu petición de dinero. ¿Nos ayudarás?», preguntó mi madre con voz pequeña. «Eso depende. Primero tengo algunas preguntas». Abrí la carpeta y saqué el primer documento. «¿Recuerdas esta conversación? 16 de mayo hace 4 años. Fui a ti y te pedí $85,000 para pagar el tratamiento de Ethan». La cara de mi madre palideció. «Emily, ya hemos hablado de esto». «¿Lo hemos hecho?». «Porque no creo que lo hayamos hecho. Ni de verdad. Ni honestamente». Sostuve el documento. Una impresión de mi página original de crowdfunding, con el costo del tratamiento claramente listado. $85,000. Me dijiste que no podías pagarlo, que tenías que pensar en tu propia jubilación, que necesitabas ser realista. «Tomamos la mejor decisión que pudimos en ese momento», dijo mi padre con rigidez. «¿Lo hiciste?». Saqué otro papel. «Esta es un recibo del organizador de bodas de Claire. Costo total de los servicios. $230,000. Pagado en su totalidad por ustedes. 18 meses después de que me dijeran que no podían pagar $85,000 para salvar la vida de su nieto». Claire se levantó. «Esto no es justo. Estás retorciendo todo». «Siéntate», dije, mi voz lo suficientemente dura como para que obedeciera. «No he terminado». Saqué más documentos, poniéndolos sobre la mesa de café uno por uno. Lugar de la boda $80,000. Flores. $15,000. Catering $40,000. Vestido. $12,000. Fotógrafo. $8,000. Entretenimiento $10,000. ¿Debo continuar? «¿Qué quieres de nosotros?», exigió mi padre. «Una disculpa». «Bien, lo sentimos. Cometimos un error». «¿Es eso lo que quieres oír?». «¿Un error?», repetí suavemente. «¿Crees que elegir una fiesta por encima de la vida de tu nieto fue un error?». «No sabíamos que iba a morir», susurró mi madre. «Sí, lo sabías. Los médicos te lo dijeron». «Yo te lo dije. Lo sabías y no te importó lo suficiente como para ayudar». Saqué otro documento, el que más me dolía mirar. Una foto de Ethan en su cama de hospital tomada 2 semanas antes de morir. Esto es lo que $85,000 habrían salvado. «Este niño, tu nieto, ¿lo recuerdas?». Mi madre comenzó a llorar. Claire desvió la mirada. Mi padre miró la foto con una expresión que no pude leer. «Emily, por favor», dijo mi madre entre lágrimas. «Sabemos que te fallamos. Sabemos que deberíamos haber hecho más, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos pedir tu misericordia ahora». «¿Misericordia?». Coloqué la foto de nuevo en la carpeta con cuidado. «Eso es interesante. No recuerdo haber recibido mucha misericordia cuando les rogué ayuda. Cuando vendí todo lo que poseía, cuando agoté cada tarjeta de crédito, cuando me mudé a un estudio y comí ramen para poder pagar las medicinas de Ethan. No entendimos lo mal que estaba». Mi padre dijo, «¿No lo hiciste?». «Te lo dije varias veces. Te mostré las facturas médicas. Te expliqué que sin tratamiento moriría. ¿Qué parte de eso no estaba clara?». Silencio. «Pero entendiste perfectamente lo importante que era la boda de Claire. Comprendiste que los centros de mesa tenían que ser exactamente correctos, que el lugar tenía que ser perfecto, que tu hija merecía lo mejor que el dinero podía comprar». Me senté frente a ellos, mi voz tranquila y mesurada. «Esto es lo que he aprendido en los últimos 4 años. No ayudaste a Ethan porque no quisiste. No se trataba de dinero. Tenías el dinero. Demostraste que se trataba de una elección. Elegiste lo que te importaba». «Eso no es cierto», protestó Claire. «Estaban tratando de proteger su jubilación, ¿no es así? Porque gastaron casi 3 veces más de lo que les preocupaba su jubilación en tu boda. Las matemáticas no mienten, Claire. Las prioridades no mienten». Mi padre se inclinó hacia adelante. «Emily, entiendo que estás enojada. Tienes todo el derecho a estarlo, pero ¿realmente nos vas a castigar ahora que más te necesitamos? ¿Vas a ser tan cruel como crees que fuimos nosotros?». «Cruel», dije, saboreando la palabra. «¿Es cruel tomar decisiones basadas en lo que te importa?
Es cruel decidir que tus recursos deben destinarse a tus propias prioridades en lugar de la crisis de otra persona, porque eso es lo que me enseñaste. Esa es la lección que me diste cuando Ethan se estaba muriendo. ¿Entonces no nos ayudarás?, dijo mi madre secamente. No dije eso. Cogí la carpeta y saqué un cheque que había preparado. Estoy dispuesta a darte $90,000. La esperanza floreció en sus rostros, desesperada e inmediata. Sin embargo, continué, hay condiciones. Cualquier cosa, dijo mi padre rápidamente. Firmaremos lo que quieras. Planes de pago, intereses, garantías. No se trata de pago. Dejé el cheque sobre la mesa entre nosotros. Estaba hecho por 90,000 con fecha de hoy. La primera condición es que reconozcan aquí y ahora que eligieron la boda de Claire por encima de la vida de Ethan, que tuvieron el dinero y se negaron a ayudar. Quiero oírles decirlo. Me miraron fijamente. Claire miró a sus padres. No tienes que hacer esto. Está tratando de humillarlos. Sí, estuve de acuerdo. Estoy igual que ustedes me humillaron cuando rogué ayuda, cuando me paré en tu puerta con las facturas médicas y me dijiste que fuera realista cuando enterré a mi hijo sola porque tenías una cena de ensayo. Así que sí, quiero que digas en voz alta que tomaste una decisión y Ethan murió por eso. Mi madre estaba llorando más fuerte ahora. La cara de mi padre estaba roja, pero necesitaban ese cheque. Lo necesitaban desesperadamente. Elegimos la boda, dijo finalmente mi padre, con la voz apenas audible. Teníamos el dinero y elegimos gastarlo en la boda de Claire en lugar del tratamiento. Y él murió porque no ayudamos. Mamá, miré a mi madre. Deberíamos haberte ayudado, susurró. Deberíamos haberlo salvado. Nos equivocamos. Me volví hacia Claire. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en esto? No lo sabía, dijo rápidamente. No sabía que se negarían a ayudar a Ethan. ¿No lo sabías? ¿Nunca te preguntaste de dónde venía el dinero para tu elaborada boda? ¿Nunca te pareció extraño que te pidiera que cancelaras tu despedida de soltera? Porque Ethan estaba en el hospital y te negaste. ¿Nunca cuestionaste celebrar tu boda 3 días después del funeral de tu sobrino? No tuvo respuesta. Aquí está la segunda condición, continué. Tomas este dinero, salvas tu casa y nunca más me contactas. Nada de tarjetas de cumpleaños, nada de regalos de Navidad, nada de llamadas telefónicas. Me eliminas por completo de sus vidas, de la misma manera que eliminaste a Ethan de sus recuerdos. ¿Vuelves a fingir que no existo? Emily, no puedes decir eso. Mi madre dijo, somos familia. No, la corregí. Compartimos ADN, la familia es otra cosa. La familia aparece. La familia se sacrifica. La familia no deja morir a los niños mientras planean fiestas. Me levanté y caminé hacia mi puerta, abriéndola. Esas son mis condiciones. Toma el cheque o déjalo. Tienes 60 segundos para decidir. Se miraron. Una conversación silenciosa sucediendo en miradas y expresiones. Los observé calcular. Los observé sopesar su orgullo contra su desesperación. Les tomó 43 segundos. Mi padre recogió el cheque. «Aceptamos tus condiciones», dijo con la voz hueca. «Bien, hay un documento en la mesa junto al cheque. Es un acuerdo formal de que no tendrás más contacto conmigo. Fírmalo». Firmaron sin leerlo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo desesperados que estaban. La firma de mi padre era temblorosa. Mi madre apenas podía sostener el bolígrafo a través de sus lágrimas. Claire firmó con trazos enojados y afilados putrazos, su rostro enrojecido por la ira reprimida. Cuando terminaron, recogí el documento y les entregué el cheque. «Ya pueden irse». «Emily», comenzó mi padre, pero lo interrumpí. «¿Acordaste las condiciones? Sin contacto significa sin contacto. Vete». Se fueron en silencio, mi madre llorando, los hombros de mi padre caídos, Claire caminando rígidamente a su lado. Cerré la puerta detrás de ellos y la eché llave. Luego fui a mi habitación y abrí mi computadora portátil. Abrí mi cuenta bancaria y miré el saldo. Los $90,000 que les acabo de dar habían sido transferidos de mis ahorros esta mañana. Esa cuenta ahora mostraba 12,000 restantes. Años de ahorro cuidadoso, de vivir modestamente, de apartar cada centavo extra, reducidos a casi nada, pero no había terminado. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para mi tía Teresa, el único miembro de la familia que me había mostrado una preocupación real a lo largo de los años. Adjunté un documento, una carta que había escrito meses atrás, esperando el momento adecuado para enviarla. Tía Teresa, yo quería que supieras lo que realmente pasó con Ethan. Adjunté una cronología completa de los eventos, incluyendo todas las solicitudes que hice de ayuda y las respuestas que recibí. También incluí documentación de los gastos en los que incurrieron mis padres durante ese mismo periodo, particularmente en relación con la boda de Claire. Pensé que la familia debería saber la verdad. Por favor, comparte esto con quien creas que debería verlo. Con cariño, Emily, le di a enviar. El documento que había adjuntado era exhaustivo. Cada conversación, cada negativa,
Cada gasto de boda, cada factura de hospital, la foto de Ethan en su cama de hospital tomada 2 semanas antes de morir, capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi madre llamando a Sofía su primera nieta, la línea de tiempo que mostraba cómo mis padres asistieron a la cena de ensayo de Claire, en lugar de la recepción del funeral de Ethan. Todo expuesto en detalles cronológicos e innegables. Mi tía Teresa tenía una gran red familiar extendida. Era del tipo que reenviaba correos electrónicos a docenas de personas, que compartía todo en las redes sociales. Para mañana todos lo sabría. Los amigos de mis padres, su club de campo, su iglesia, sus vecinos. La verdad se extendería como un reguero de pólvora. El cheque que les había dado se haría efectivo. Conservarían su casa, pero perderían algo más valioso. Su reputación, su cómoda posición social, la imagen que habían cuidadosamente creado de ser padres y abuelos generosos y amorosos. Todos sabrían lo que realmente habían elegido, lo que realmente habían valorado. Un golpe en mi puerta 1 hora después. Yo miré por la mirilla y vi a Claire parada allí sola, con el rostro furioso. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Firmaste un acuerdo para no contactarme. Ese correo electrónico que enviaste. No puedes hacer eso. Estás arruinando sus vidas. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativa y cruel. Los estás destruyendo por despecho. No, dije con calma. Les estoy dando exactamente lo que ellos me dieron. Consecuencias. Las acciones tienen consecuencias, Claire. Ellos tomaron decisiones y ahora tienen que vivir con ellos. Justo como yo he tenido que vivir viendo morir a mi hijo. Te dieron $90,000. Me devolvieron una fracción de lo que le robaron a Ethan, a mí. Y solo lo hicieron porque no tenían otra opción. Si no estuvieran desesperados, ¿habrían ayudado? Ambos sabemos la respuesta. Nunca vas a dejarlo pasar, ¿verdad? Nos odiarás para siempre. No los odio, dije, y me di cuenta de que era verdad. El odio requiere que te importe. Ya no me importa ninguno de ustedes. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que eligieron una fiesta por encima de la vida de mi hijo. Ahora son solo extraños que casualmente comparten mi apellido. Mamá está devastada. Papá parece destrozado. ¿Valió la pena? Pregúntale a Ethan si valió la pena. Ah, espera. No puedes porque está muerto. La cara de Claire se arrugó. Realmente eres tan desalmada como decían. Desalmada. Mi corazón se rompió hace 4 años y no estabas allí para verlo. Estabas demasiado ocupada planeando tu boda perfecta y tu vida perfecta. Así que no me hables sobre ser desalmada, Claire. No tienes derecho a usar esa palabra. Ella se dio la vuelta y se fue y yo cerré la puerta por última vez a mi familia biológica. Durante los siguientes meses me enteré por canales indirectos lo que les sucedió. Mis padres fueron de hecho socialmente condenados al ostracismo. Los amigos dejaron de llamar. La membresía del club de campo no se renovó discretamente. La asistencia a la iglesia se volvió lo suficientemente incómoda como para que dejaran de ir. Mantuvieron su casa, pero se convirtió en una especie de prisión, un lugar donde vivían con sus elecciones. Mi padre finalmente encontró trabajo como consultor, ganando una fracción de su salario anterior. Mi madre desarrolló problemas de ansiedad y comenzó terapia. Claire y Jeffrey se mudaron a otro estado, distanciándose del escándalo. Sus tarjetas de Navidad, que alguna vez habían sido producciones elaboradas, dejaron de llegar por completo. Escuché que mi madre le dijo a la gente que yo estaba muerta, que era más fácil que explicar por qué su hija no quería tener nada que ver con ella. Supongo que estaba muerta para ellos. La hija que había estado agradecida por migajas, que había aceptado ser la segunda mejor, que había tragado su dolor para mantener la paz. Esa persona ya no existía. En cuanto a mí, seguí construyendo mi vida. Salí con alguien, aunque con cuidado. Hice amigos de verdad, de los que aparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Viajé a lugares que a Ethan le habrían encantado y esparcí sus cenizas en hermosos lugares de todo el mundo. Viví por los dos. Los $90,000 que les había dado a mis padres valieron la pena. No porque merecieran ayuda, sino porque me dio un cierre. Había demostrado que era la mejor persona, la que mostró misericordia incluso cuando no se la habían mostrado a ella. Y luego me había alejado, dejándolos vivir con el peso de sus elecciones. Algunos dirán que fui cruel, que el verdadero perdón significa dejar ir por completo, ayudar sin condiciones. Pero esas personas nunca vieron morir a su hijo solo mientras su familia celebraba en otro lugar. Nunca tuvieron que elegir entre la electricidad y la medicina. Nunca tuvieron que enterrar a su bebé con dinero prestado mientras sabían que se había gastado 4 millones. Había gastado en pastel y flores. Les di a mis padres lo que habían pedido en mis términos. Había cumplido con mi obligación como su hija por última vez. Y luego cerré esa puerta para siempre, tal como ellos habían cerrado la puerta a Ethan cuando más los necesitaba. Al final, la venganza no se trataba de crueldad. Se trataba de justicia, de equilibrio, de asegurar que las consecuencias se encontraran con las acciones. Ellos me enseñaron que la familia era condicional, que el amor tenía límites
que algunas vidas importaban más que otras. Simplemente les devolví sus lecciones envueltas en un cheque que no podían rechazar y una verdad de la que no podían escapar. Y avancé hacia un futuro del que nunca serían parte, llevando conmigo el recuerdo de Ethan, finalmente en paz.